Bueno, en el video anterior habíamos visto de que las columnas, las 30 toneladas del peso del techo, habían quedado repartidas en 20 toneladas en el punto B, 10 toneladas en el punto G. Una vez ya se ha calculado eso, tomando como cuerpo libre toda la estructura, empezamos a romperla en detalle yéndonos al estudio por nodos. Pero tenemos unas necesidades geométricas que satisfacer primero, y es calcular unos ángulos, o no tanto los ángulos, sino las relaciones trigonométricas de esos ángulos. Debo observar este triángulo acá, porque en un momento del cálculo he de necesitar la longitud del punto A hasta el D, que para el caso del dibujo viene siendo la misma longitud que hay de D ahí, y por simetría del dibujo es la misma distancia que hay de D a E. Entonces, si tomamos el triángulo ADC, entonces nos vamos a dar cuenta que la base mide 10 metros y la altura mide 5, 10 y 5. Si utilizamos el teorema de Pitágoras, entonces vamos a encontrar que 10 al cuadrado es 100, 5 al cuadrado es 25, por tanto la hipotenusa mide raíz de 125. Y si elijo este ángulo como ángulo de referencia, pues el seno del ángulo es 5 sobre raíz de 125, mientras el coseno del ángulo es 10 sobre raíz de 125. Estos son unos conceptos que ya están reforzados perfectamente en la clase de trigonometría. Y si miramos este otro triángulo pequeño aquí, pues vamos a encontrar que este triángulo tiene 5 de longitud por 5 de altura. Y ustedes saben que en un triángulo, cuando sus catetos son iguales, es porque los ángulos interiores son de 45 grados. Por tanto, su hipotenusa mide 5 raíz de 2, ustedes ya saben esa deducción de memoria. Y el seno, pues entonces el seno va a ser 5 sobre 5 raíz de 2, por eso es que al final, haciendo racionalización, me da raíz de 2 sobre 2. Y el coseno del ángulo beta, pues va a ser también raíz de 2 sobre 2. Esta es la explicación por la cual los catetos son iguales cuando se tiene un ángulo de 45. Entonces, si ya me concentro el trabajo en el nodo A, miremos el nodo A qué fuerzas tiene que tener. Tenemos la fuerza de 10 toneladas, tenemos la fuerza que ejerce el elemento AD y tenemos la fuerza que el elemento AB. He decidido de que la fuerza AB venga para acá y que la fuerza de AD vaya para allá. ¿Eso qué significa? Que estoy haciendo la propuesta de que AD esté en tensión y que AB esté en compresión. Por eso esos sentidos de las flechas. Si esos sentidos llegasen a ser los correctos, entonces los resultados me tienen que dar positivos. Pero hay una explicación geométrica más sencilla que aventurarse a decir compresión y tensión. Es simplemente el hecho de que tenemos que garantizar que la sumatoria de todos estos vectores es de 0. Y entonces aquí, ¿qué vector tenemos seguro? Tenemos un vector vertical hacia abajo de 10 toneladas. ¿Cuál es la única forma de que este nodo no se mueva? Teniendo una fuerza de 10 vertical hacia arriba. O sea, de que la componente ADY tiene que ir hacia arriba. Y cumpliendo con la regla del triángulo, la única forma en que puede ir la FA de X y FA de Y va para arriba es que FA de X vaya hacia la derecha. Y eso entonces implica el por qué se tomó esta elección de AD. Y si A de X va hacia la derecha, ese valor que de fuerza ahí solo puede ser contrarrestado con una fuerza que vaya hacia la izquierda. Por eso se ha decidido que FAB va hacia la izquierda. Pero realmente la deducción se tiene que hacer proponiendo quién va en tensión, quién va en compresión, y depende de los signos que le dé según los resultados. Pero aquí se ve muy sencillo la explicación de por qué. Entonces, como se trata de que la cercha no se caiga, ¿cuánto debe sumar todas las fuerzas? Pues la sumatoria de todas las fuerzas que estén actuando en el nodo debe dar 0. ¿Qué fuerzas están actuando? Estas tres fuerzas, esta y esta. AB, AD y una fuerza de 10 toneladas. Pero como AD a la larga es la suma de ADX más ADY, pues este AD que está aquí lo vamos a reemplazar por estos dos. Entonces, ya no me van a quedar 3 fuerzas, sino 4. FAB, FADX, FADY y las 10 toneladas, y todo eso debe dar igual a 0.
Pero cuando yo estoy haciendo sumatoria de fuerzas, pues la sumatoria de fuerzas se puede dividir en la sumatoria de todas las que van en la dirección X y en la sumatoria de todas las que van en la dirección Y. Y para que esto dé 0 es porque la sumatoria en X debe dar 0 y la sumatoria en Y debe dar 0. Entonces ese principio lo vamos a utilizar de aquí en adelante y vamos a trabajar separados de una vez por direcciones X y Y. ¿Qué fuerzas están en X? La AB y la componente A de X. Y la suma de las dos debe dar 0. ¿Qué fuerzas hay en Y? Las 10 toneladas y la componente A de Y. Entonces, aquí ¿qué encontramos? Que voy a utilizar primero la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y porque ya tengo un valor y eso me va a permitir deducir el otro valor directamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Quién es el vector 10 toneladas? Son 10 toneladas dirigidas hacia abajo, por ojo menos J. ¿Y quién es el vector A de Y? Pues es su tamaño y dirigido hacia arriba. Tiene signos contrarios, lo paso al otro lado del igual y me doy cuenta que entonces que la componente A de Y vale 10 toneladas. Como las fuerzas tienen que ir a lo largo de los elementos, porque hemos hablado que es un elemento de dos fuerzas y para que un elemento de dos fuerzas se mantenga en equilibrio, las fuerzas tienen que ir en la misma dirección que marque el elemento, pues entonces el mismo triángulo que tenemos de dimensiones es el mismo triángulo de las fuerzas. Aquí simplemente lo que ya tomado es que se tomó este ángulo acá y para este triángulo se tomó el ángulo alterno, que es el ángulo que se forma acá arriba. Ángulos alternos, internos, alternos, como quieran ustedes ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ya sabemos que FA de Y vale 10, tenemos que saber cuánto vale FA de X para poder saber cuánto vale FA. Si acudimos, si yo quiero saber cuánto vale FA de y conozco FA de Y, pues estoy conociendo su opuesto y estoy buscando su hipotenusa y yo debo, ¿y qué relación trigonométrica relaciona los dos? El seno. El seno del ángulo va a ser igual a FA de Y sobre FA de Y. Como ese seno ya lo teníamos calculado arriba, daba 5 sobre la raíz de 125, pues 5 sobre la raíz de 125 va a ser lo mismo que FA de Y, que vale 10 toneladas sobre el tamaño de FA de Y. Cruzamos en X, hacemos la operación necesaria y ¿qué nos va a dar? Que FA de Y vale 2 por raíz de 125 toneladas. Eso aproximadamente son unas 22 toneladas. Ese elemento, como habíamos decidido que la fuerza quedaba saliendo del nodo, significa que el elemento, y al darme el resultado positivo, que el elemento efectivamente está en tensión. El coseno de este triángulo, que es el mismo coseno de acá, pues implica a FAD con FA de X. Y lo relacionamos como FAD, como el coseno era igual a 10 sobre la raíz de 125, pero en este triángulo es FA de X sobre FA de. Al igualar las dos expresiones y despejar, nos va a dar que FA de X vale 20 toneladas. Entonces miremos de que la componente Y nos dio 10 toneladas y la componente X nos dio 20 toneladas. ¿Cuánto va a valer entonces? Y entonces, ¿qué va a pasar? Si FA de X vale 20 toneladas y nos paramos ya en esta ecuación, vamos a dar cuenta que FA de X tiene que valer lo mismo que FAB para poder que esto dé 0. Y pues tienen sentidos contrarios. FAB lo hemos colocado negativo y las 20 toneladas de FA de X en positivo, al hacer el cambio de avanzando al otro lado del igual, nos va a dar que FAB son 20 toneladas y como habíamos visto de que íbamos a colocar el vector entrando al nodo, eso significa que el elemento efectivamente está en compresión. Ahora vamos a mirar algo muy importante y es que vamos a pasar ya al nodo B. Y en el nodo B, ¿qué vamos a encontrar? La persona que ya esté haciéndole buen seguimiento a la forma en cómo se hacen los cálculos podría hacer la deducción de una, pero pues yo la voy a explicar. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos una fuerza de 20 toneladas apuntando hacia arriba y tenemos una fuerza B que si es de compresión queda entrando al nodo B. Y entonces la propuesta que es,
Si observamos, tenemos estas dos fuerzas como seguro y tenemos que pensar cómo funciona la fuerza PD y cómo funciona la fuerza PC. Pero aquí hay una lógica. ¿Y cuál es la lógica? La de 20 toneladas solo puede ser contrarrestado con algo que venga hacia abajo. Y la única que puede aportar fuerza hacia abajo es la BDI. Eso inmediatamente hace que BDY venga hacia abajo y por regla del triángulo FBDX tiene que venir hacia la izquierda. Y si ustedes observan, pues estas dos tienen que ser iguales porque el triángulo que está formando FBD es este mismo triángulo de acá y es un ángulo de 45 y en los ángulos de 45 los dos catetos valen lo mismo. Entonces si este cateto vale 20, este cateto vale 20 y este vale 20, 20 menos 20 daría 0. Pero este vale 20 y si el de acá vale 20, entonces ¿cuánto vale FBC? Nos va a dar que FBC tiene que valer 0. Vamos a ver esa deducción. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos? La AB, la B de X y la BC. Y la en Y, ¿qué tenemos? Tenemos la B de Y y la B de toneladas. Si procedemos con la B de Y, dado que es donde tenemos cantidad, pues efectivamente nos dice FB de Y tiene que valer 20 toneladas. Como en el ángulo de 45 los dos catetos de un triángulo son iguales, entonces eso inmediatamente me lleva a tomar dos deducciones. La primera, que FBD es 20 raíz de 2. Observemos que en el triángulo trigonométrico, cuando usted tiene los catetos, pues el valor de la hipotenusa multiplica el valor del cateto por raíz de 2. Por eso es que pude deducir que FBD es 20, que es lo que vale un cateto, por la raíz de 2 toneladas. Y que efectivamente está en compresión. Ahora, resulta de que en la otra expresión que encontramos, que FAB, FB de X y FBC deben ser igual a 0 la suma de los tres. Si el primero vale 20 y el otro vale 20 en sentido contrario y queda FBC, este con este se van a anular. Por tanto, FBC, ¿cuánto queda valiendo? 0. Seguiremos en otro video con los otros nombres.